seguimos viendo la serie La gracia de los evangelios, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos caminando en esta serie. Y hoy día vamos a ver la asombrosa misión de Jesús, que lo vemos en el Evangelio de Marcos. En base a la palabra a la que hemos sido expuestos, ¿cierto? ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué hemos ido aprendiendo en este caminar? Que todo en Dios es completamente distinto de lo que pensábamos. ¿Le ha pasado? A veces son nuestros deseos, nuestros pensamientos, creemos conocer a Dios, pero lo más probable es que es completamente distinto. La mayoría de las cosas. Y esto es precisamente lo que estamos declarando, es lo que encontramos en cada uno de los cuatro evangelios de los que estamos estudiando y estudiaremos. Cada relato a su manera nos va sacando del engaño, que es nuestro conocimiento natural de las cosas. Ese conocimiento natural de quién es Jesús y qué significa ser su discípulo. Y la sorpresa más profunda que usted puede encontrar, o el asombro más profundo, está incorporado en el Evangelio de Marcos. ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía. Y no radica en el ámbito de lo que significa ser un seguidor obediente a Jesús, sino que se trata del propio Jesús en ese Evangelio. Por eso es tan asombroso lo que vamos a estar aprendiendo. En Marcos vemos claramente la sorpresa del rey siendo tratado como un criminal. O si usted lo quiere plantear como aquel león que fue tratado como un cordero para el sacrificio. Pero a través de ese semejante cordero sacrificado, Cristo, nuestro Señor, se muestra como el más grande de los leones. Mire cómo comienza Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. ¿Qué escribió él? Dice, mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Y Cristo apareció tanto como león y como cordero, tal como usted va a aprender. Él apareció como un cordero en las manos de los crueles enemigos. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Él fue asesinado por un león. Sin embargo, al mismo tiempo, siendo el león de Judá, él vence y triunfa sobre Satanás. Él triunfó y nos dio la victoria. Y nosotros vivimos de victoria en victoria, en una vida en Cristo. Él destruyó a su propio devorador porque no entendía lo que estaba sucediendo. Ese Satanás no entendía y nunca lo descubrió, pero él lo venció, nuestro Jesús lo venció. Y en este Evangelio de Marcos nos vamos a concentrar en lo que hizo Jesús, en su obra de gracia y perdón. Este Evangelio de Marcos, si usted lo lee, cuando tenga tiempo de leerlo, en su tiempo de reflexión, en su tiempo de estar en calma, poderlo leer, la primera mitad que va entre el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 8, versículo 30, nos muestra a Jesús como rey. Y la segunda mitad, que va del capítulo 8, del versículo 31 al capítulo 16, versículo 8, nos muestra a Jesús en el relato como él se va precipitando hacia un destino de un criminal. O sea, vemos dos verdades, el rey en una parte y un criminal en la segunda. Y la transición que podemos ver donde está la parte central está contenida
entre Marcos 8, del 22 al 38. Mire, considere cómo Jesús en este evangelio se refiere a sí mismo. Es el título más común que Jesús da a sí mismo, es el Hijo del Hombre. Y aparece 13 veces en este evangelio. Veamos Marcos 8:38. Como muestra de esto, hablando Jesús, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué significa que Jesús entonces se refiera a sí mismo de este modo como el Hijo del Hombre? Y a menudo nosotros podemos encontrar en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, que este título subraya la humanidad de Jesús. Uno podría decir eso, pero ¿sabe que en realidad lo que se está indicando en ese Antiguo Testamento a través del Hijo del Hombre es un hijo de hombre que en el sentido es un ser humano de carne y hueso? Y la Escritura utiliza la expresión hijo de hombre para referirse a alguien que es un simple mortal. Y tenemos dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos de esto en el sentido de ver una persona que es de carne y hueso a la cual se le habla y se le da este título. Salmos capítulo 8, versículo 4 dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? O en Ezequiel capítulo 2, versículo 1, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Y cuando usted profundiza en el Salmo 8 o en Ezequiel 2, usted ve que Dios le está hablando a un hombre. Pero en los labios de Jesús, el título que él se coloca como hijo del hombre significa todo lo contrario. Y al estudiar la palabra lo podemos descubrir. Jesús toma este título del libro de Daniel. Mire lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Y después puede pasar en el mismo capítulo, entre el versículo 13 y 14. Estamos hablando de Daniel 7. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Qué está hablando Daniel entonces? Está hablando de Jesús, al cual se le dará todo dominio, toda majestad y toda realeza. Y es claro que Jesús tiene en mente a Daniel cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Usted lo puede ver en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, Marcos 13:26, Mateo 24:30, Marcos 14:62 y Mateo 26:64. En todos ellos, Jesús habla del Hijo del Hombre, se autodefine como el Hijo del Hombre. Y lo que llama la atención de esta lectura de Daniel es esa referencia del Hijo del Hombre que se da, que es cualquier cosa menos un simple mortal, un simple humano. Es un rey, uno tan majestuoso que posee marcas de lo divino, tal como lo define la palabra.
Por un lado, el Hijo del Hombre es presentado al anciano de días, o sea, él es Dios, el anciano de días que aparece en Daniel es Dios. Sin embargo, este Hijo del Hombre recibe lo que solo se puede dar a alguien que es divino, como es el dominio, la gloria y la majestad, ¿cierto? Mire cómo vamos descubriendo en Daniel. Vemos a Dios, se presenta a Cristo, al cual se le da un dominio eterno, gloria eterna y majestad eterna. Jesús habla del Hijo del Hombre que viene en la gloria de su Padre. Entonces, podemos definir también que ese Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. Y su reino durará para siempre. Ningún rey humano puede reinar para siempre. Y usted y yo lo sabemos. Cuando leemos en este Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O también en el versículo 28 del mismo capítulo 2, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es siempre Señor. Vemos a Jesús identificarse a sí mismo como el gobernante desde hace tiempo, de ese tiempo esperado, esa esperanza judía, el rey cuya identidad es divina. Y del punto de vista de los judíos, del pueblo de Israel, cuando viniera el Mesías, según sus enseñanzas, se acabaría la tiranía, no habría más opresión romana, no más sacrificios paganos forzados, todo se arreglaría. Israel recuperaría su lugar como la nación elegida por Dios, a la que llegarían todos los pueblos de la tierra. Y eso usted lo puede encontrar en esa interpretación que dan en Miqueas capítulo 4, entre el versículo 1 y 2. Miqueas 4, entre el versículo 1 y 2. Dice, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor o a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, ellos tenían esa idea de lo que se establece, que Él vendría a sacar todo lo que impedía o todo lo que estaba sufriendo Israel. Y la primera mitad de Marcos, tal como decíamos, les recuerdo, del 1:1 al 8:30, presenta a un Jesús como el rey esperado, cumpliendo aquellos anhelos de ese pueblo. Él era el Mesías y lo hace de un modo que es muy, muy sorprendente. Él es bien recibido y él es el libertador anhelado en ese contexto del capítulo 1 al capítulo 8. Hay un desarrollo rápido de su ministerio, de ese ministerio de Jesús, una resplandeciente imagen del mismo, su ministerio, su resurrección por parte de las multitudes, todos lo seguían. Y de hecho, desde el primer capítulo se anuncia que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el gobernante esperado del linaje de David, es el Mesías. Y si lo vemos en la traducción griega, o la palabra griega que lo identifica, es ungido. Eso significa el Mesías. Juan el Bautista se prepara para recibir a Jesús, diciendo, tras de mí, uno que es más poderoso que yo, es lo que él establece. Dios Padre resalta la excelencia de Jesús. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Los miembros de la sinagoga también se admiran de su enseñanza y la reputación de Jesús es conocida en todas partes. Toda la ciudad se amontonaba para buscar sanidades y liberaciones. Fue recibido para ser escuchado en las sinagogas y venían a él de todas partes.
O sea, él está siendo exaltado, su nombre se está moviendo y la gente mueve y viene hacia él. Marcos resalta esa majestuosa recepción con que Jesús es acogido por las multitudes. Todos lo seguían, todos querían estar con él, todos buscaban sanidades y liberaciones. ¿Quieres saber qué dice el Antiguo Testamento de su venida? Isaías 61:1. En este contexto, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso lo estaba diciendo ya Isaías. Y Jesús, ante esto que se está presentando en Marcos, cumple o da el cumplimiento de estas antiguas esperanzas y anhelos del pueblo. Marcos nos presenta esta realidad y podemos ver otros eventos que él va desarrollando en estos capítulos. Jesús no solo cura a un paralítico, sino que le perdona los pecados. Cuando se retira al mar con sus discípulos, una gran multitud lo siguió. Llama a los apóstoles, a aquellos elegidos. Trata de volver a casa, pero la multitud no lo dejaba ni comer. Jesús silencia una tormenta con una simple palabra y sus discípulos se preguntan, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús cura a un endemoniado que tras correr hacia él y postrarse, reconoce claramente que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y todos al verlo quedan maravillados. Mire la respuesta a las enseñanzas de Jesús en la sinagoga. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Mire cómo lo tratan, lo apuntan. Jesús dio de comer a 5.000 hombres, además de muchas mujeres y niños. Camina sobre las aguas y entra a la barca de los discípulos. El fuerte viento que se había levantado, él lo calmó. Ellos estaban asombrados. Y en Marcos 8, ya al finalizar el relato de esta primera parte, vuelve a alimentar a 4.000 personas. ¿No es admirable, no es asombroso todo lo que presenta en Marcos? Miren lo que dice Marcos 6:56 como una muestra de esto. Marcos 6:56 dice, por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Y podemos resumir que esto es asombro, tras asombro, tras asombro y tras asombro. A lo largo de los 8 primeros capítulos, Jesús sana, hace milagros, expulsa demonios, apacigua tempestades, perdona los pecados, resucita a los muertos. Todo Él lo ha hecho bien, todo, demostrando que Él es el Rey, es el Mesías tan esperado. Una y otra vez, todos están atónitos, todos están asombrados, están todos llenos de reverencia en la admiración ante aquel que había venido a habitar entre ellos. ¿No estaríamos nosotros igual? Si usted viera, yo viviera en esa época, ¿no estaría igual de asombrado de querer estar al lado de él, de mirar todas sus maravillas? Se trata de Jesús, el Señor, el Rey. Este es el Cristo a quien gran cantidad de personas, de curiosos, atraía. Pero mire, esta es la mitad de la misión de la cual hoy día estamos aprendiendo, que está establecida en Marcos. Y aquí llegamos al punto central. Marcos capítulo 8, del 22 al 23.
¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cómo nos relata Marcos esto? Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso su mano sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Nuestro deseo no es ver todo el punto de vista de Dios hoy día. Y aquí, en este contexto de estos versículos, usted va a encontrar 3 historias. Si se pone a estudiar, las vuelve a leer. Un ciego curado, ¿cierto? Pedro que confiesa con valentía que Jesús es el Cristo. Y la tercera que Jesús anuncia su sufrimiento y su muerte. Aparte que corrige la resistencia de Pedro a este sufrimiento de la forma que lo corrigió. En el momento en que Pedro proclama, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, es el punto en que los discípulos han sido convencidos para ver que Jesús es el Rey venidero que tanto habían esperado. Y a mitad del Evangelio es donde este relato da un giro, porque veníamos hablando del Rey, ¿cierto? Y comienza a moverse en la dirección opuesta. Ven que Él es el Rey, los discípulos. Y eso sería suficiente para ellos. Pero no es el Rey que ellos esperan, sino que el Rey que más necesitan. ¿No es lo que nosotros necesitamos? ¿No es el rey que necesitamos? ¿No el que nosotros esperamos? ¿No estaríamos en esa misma circunstancia? Él, nuestro rey, no ha venido a ocuparse de sus circunstancias. ¿Sabe qué vino? Vino a encargarse y ocuparse de sus pecados, de nuestros pecados. Los discípulos aún no han comprendido este aspecto de la misión de Jesús. Y esto se demuestra en la sanidad del ciego. ¿Por qué lo hacen en 2 etapas si él de una sola vez podía hacerlo? ¿Por qué lo hacen en 2 etapas? Y este relato, si usted lo busca, solamente lo va a encontrar aquí, en este Evangelio de Marcos. No lo va a encontrar ni en Juan, ni en Mateo, ni en Lucas. Jesús lo hizo para que los discípulos pudieran verse a sí mismos tal como eran. En esa falencia, en esa ceguedad, en esa ilusión, en ese anhelo.
de ver ese rey destruyendo a los romanos, colocando a Israel como cabeza de todas las naciones. A lo largo de los evangelios, Jesús ejerce su ministerio de dos maneras: va enseñando y sanando. Y en esta parte de Marcos que estamos leyendo, ambas formas se unen. La sanidad es una enseñanza. Jesús no solo está sanando al hombre, sino que está enseñando a sus discípulos. Él en un solo acontecimiento está dando misericordia al ciego, devolviéndole la vista, y proporcionando a sus discípulos un espejo. Ellos tienen en estos momentos una visión parcial. Entienden la misión de Jesús, pero muy vagamente. Entonces, usted, si se pone a pensar cuál es la segunda etapa, es el proceso que vivió Jesús para que nosotros pudiésemos contar con el Espíritu Santo. Los discípulos se habían convencido de que Jesús era el rey que vendría. Sí, lo tenían totalmente convencido, pero no, pero escapaba de su comprensión. No lo comprendían, no reflexionaban. Pedro respondió en ese versículo 32 que usted puede leer, con la idea de la muerte de Jesús como con su intuición natural y no como la forma espiritual cuando él dijo, tú eres el Cristo. Mire cómo pasa de una afirmación espiritual a algo natural. No hay una visión parcial de Jesús, de ese Mesías. Nuestro Señor no tiene esta falta de entendimiento. Él será rechazado por los eruditos y los romanos lo matarían. Los discípulos ven ahora que Jesús es el rey, pero no ven que tomará el camino del criminal. No lo pueden ver hasta ese momento. Ven que es el león, pero no ven que será tratado como un cordero. Su visión, como la del ciego medio sanado, es borrosa. Ven que Jesús es el Mesías, pero que no ven que debe ser ese Mesías que iba a sufrir. Y podemos resumir en estos dos conceptos la diferencia entre una parte de lo que nos enseña en Marcos y la segunda parte. La primera mitad del Evangelio nos muestra que Jesús es el rey. ¿Lo ha visto, cierto? Con todas las maravillas y prodigios, es el rey y lo demuestra. La segunda, que estamos comenzando a ver, muestra cómo Jesús es el rey. Él demuestra que Jesús es el rey y ahora lo va a demostrar cómo va a llegar a demostrarlo. Jesús, nuestro Jesús, anuncia explícitamente varias veces a sus discípulos este inminente sufrimiento. Se lo dice varias veces. Y estas todas comienzan después de la afirmación de Pedro. Si usted se fija, nunca antes lo dijo, nunca antes lo indicó. Pero ahora a partir de la afirmación de Pedro, cuando él ve ese convencimiento, ya les empieza a decir sobre este sufrimiento que venía. 3 veces en el capítulo 8 al 10, desde el 8 al 10, habla de sufrimiento. ¿En qué puntos? 8, 31, ya lo vimos. 9, del 30 al 31. Y 10, del 32 al 34. Él habla de su sufrimiento y su muerte inminente. ¿Cómo estaría la mente de los discípulos al saber todo lo que hizo, ser testigos de todo lo que hizo entre los primeros 8 capítulos y ahora ver que él está hablando de su muerte, de su rechazo? Cuando avanzamos al capítulo 11, Jesús entra en Jerusalén, es arrestado y crucificado. Y una forma en la que vemos que Pedro y los discípulos no entendieron ambos aspectos de la misión de Jesús es que a pesar de esa audaz confesión de Pedro, al final de la primera parte, que ya lo leímos,
La segunda se cierra con un centurión pagano confesando a Jesús como el Hijo de Dios. Y Pedro lo niega. Pedro lo negó. Y un pagano, un gentil, a los pies de la cruz, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante nuestra transformación, nuestro creer, nuestra confianza en Jesús, nuestra confianza en el Padre, como obra en nuestra vida. ¿Qué dice Marcos 15:39 refiriéndose a este oficial romano? Marcos 15:39 dice, el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús, nuestro Señor, inició su ministerio convenciendo a los discípulos para que lo reconocieran como el Mesías. Pero él no era el Mesías que esperaban. Cuando ya Jesús ha convencido a sus discípulos, empieza a destruir y luego a reconstruir la idea que tienen sobre el tipo de Mesías, que debe ser a fin de que los discípulos formen parte del reino de Dios. Debe sufrir como un criminal común y corriente. ¿Sabe que la palabra griega para Mesías es Christos? Que procede de la palabra Cristo. Y solo aparece una vez en el versículo 1 y no vuelve a aparecer hasta la confesión de Pedro. Y en los capítulos restantes aparece 6 veces, o sea, 8 veces en total. Marcos indica que la condición de Jesús como Cristo venidero e Hijo del Hombre, reinante, no está en competencia con su camino de sufrimiento, porque debía ser así. Es a través del sufrimiento como Jesús sella su condición del Hijo celestial, ese Hijo del Hombre, recibiendo toda la gloria y reinado por los siglos de los siglos, tal como establece Daniel 7. ¿Se recuerda? Entre el versículo 13 y 14. Mire lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No solo sufriría, amados, sino que sería rechazado. Y nos preguntamos, ¿y por quién sería rechazado? ¿Por los romanos? No, Jesús iba a ser despreciado y rechazado por las mismas autoridades judías, las mismas que deberían haberle acogido. Fueron los que tenían la mejor teología, no la peor. Son aquellos que rechazaron al Hijo de Dios. Y cuando colgaba de la cruz, Jesús experimentó lo que el Antiguo Testamento consideraba la máxima maldición, el resumen de un destino desagradable y temido, el fin, solamente reservado para los peores criminales. Mire lo que dice Deuteronomio 21 del 22 al 23. Deuteronomio del capítulo 21, versículo 22 al 23. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero,
El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Jesús, aquel colgado en el madero, no fue, de acuerdo a la palabra, maldito a los ojos de Dios. Amado, siendo un rey, siendo aquel Mesías, aquel que iba a traer la libertad, el perdón de pecados, fue considerado maldito a los ojos de Dios. Según la ley israelí, los peores crímenes exigían el peor de los castigos, el que se consideraba bajo la mismísima maldición de Dios, ser colgado de un madero. Y en este destino criminal, tal como dice su palabra, es el que precisamente experimentó Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de una vez y para siempre. Él se hizo maldición. Él cargó con nuestros pecados. Y mire en Pedro ahora, cómo él escribe esta carta en 1 Pedro 2, versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ese Pedro, este mismo Pedro que lo negó, este mismo Pedro que declaró que Cristo es el Hijo de Dios, que él era el Mesías tan esperado, aquel que lo negó, aquel que no estuvo con él está reconociendo la misión de Jesús en esa cruz. ¿Sabe que los discípulos querían la liberación? Sí, era el anhelo del pueblo judío, era la liberación, pero estaban cortos de vista. Todas esas multitudes que lo seguían por prodigios, por milagros, ya no estaban. ¿Qué querían ellos? Todos anhelaban lo que Jesús les podía dar, la liberación, la sanación, pero es lo único que vieron. Querían liberarse de sus circunstancias, querían liberarse de la conmoción romana, de los amos paganos, de la reputación internacionalmente infravalorada de Israel. Pero Jesús había venido para liberarlos realmente. Había venido a rescatarnos de sus pecados, de nuestros pecados. No vino para liberarnos de Roma o liberarlos de Roma en ese tiempo, sino del señorío del pecado sobre nosotros. No estamos hablando de un evangelio de gracia y perdón. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14, donde Pablo declara: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Reúna, Pedro, reúna lo que dice Romanos. Somos sanados, somos muertos al pecado, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Jesús vino a darnos esa libertad que no comprendieron en su momento sus discípulos y que tampoco comprendieron las grandes multitudes que lo seguían.
Cuando se acabaron los milagros, cuando se acabaron las sanidades, se acabaron las multitudes. No vemos que en muchos hoy día se repite esta misma situación. Jesús es aquel que transforma, aquel que te libera, aquel que te sana, aquel que te conduce, aquel que te va formando, aquel que te dio el Espíritu Santo para tener esa sabiduría, para poder decidir en el día a día. Él es tu armadura, es nuestra armadura. Nos dio una comunión con el Padre. Él vino más allá de nuestras circunstancias temporales. Él vino a darnos una vida eterna, a pertenecer en un reino, a vivir y a manifestar su gloria que está viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos dio esa libertad de la gracia de Dios que hoy todos nosotros, que su iglesia goza, pero que muchos no son enseñados. Damos gracias a Dios de que conocemos su gracia, que manifestamos su gracia y que seguimos siendo enseñados en su gracia. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de decirles a otros y enseñarles a otros esta gracia maravillosa, esta libertad que sentimos y que nos gozamos día a día. La misión de Jesús no era la de un simple león. La liberación circunstancial exigía únicamente y nada más, nada menos, perdón, que un Mesías de esa realeza. Pero la liberación espiritual que él entregó, la verdadera, la que se requería desde siglos de los siglos, era un Mesías real que fuera considerado como un criminal, para que sus seguidores, para que nosotros pudiéramos ser liberados en el único sentido que realmente importa, liberados del poder del pecado. Jesús, el Rey, sufriría como un criminal común y corriente, amado, tal como lo vemos en los evangelios. Él nos amó infinitamente, por eso que fue a la cruz. ¿Por quiénes? Por quienes no éramos dignos de dicho sacrificio. Amén.